de estas personas para llegar a saber un poco más desde el punto de vista microscópico de cómo está interviniendo esa transmisión de características. Está desde las personas como son la persona que, el nombre no recuerdo muy bien, pero es el que descubrió el folículo de Graf, Empédocles, Sócrates, una gran cantidad de personajes. No, hubo una época de los grandes espermistas y de los ovistas, ¿no? En donde decían que cuando se dio los primeros inicios de este avance de que se empezó a tener lo que eran las lupas y se empezó a descubrir el microscopio, que hacían grandes, que comenzaban a estudiar todo lo que encontraban a su paso, como son las hojas de los árboles, la corteza, las secreciones de alguna infección en las personas, en los diferentes tipos de animales, los diferentes artrópodos que hacían disecciones, comenzaron a hacer disecciones para ver cómo estaba el cuerpo humano. Entonces se fueron dando poco a poco. Entonces, uno de ellos fue, pues, tomar una muestra del semen y de ver que si había algo ahí porque les llamaba la atención que había, que las personas que empezaba su proceso de menstruación y los chicos que empezaban el proceso de la eyaculación, o sea, en la pubertad, en la adolescencia, se tenía mucho que ver la presencia del acto sexual. Entonces hubo muchas corrientes en donde le atribuían el sudor que generaba el acto sexual y que decían que era un vehículo muy importante para la generación de un nuevo individuo. Posteriormente surgió que no, que era el flujo menstrual de las personas, que había algo en ese flujo menstrual en el cual contribuía para que se generara ese nuevo organismo. Hubo personas que decían que la mujer tenía en su interior de su ovario, y no estaban tan equivocados, no, decía que había unos huevecillos y que esos huevecillos tenían mucho que ver la menstruación y el acto sexual para que se iniciara un desarrollo embrionario. Después con la secreción, la eyaculación con el líquido espermático, que también era un vehículo importante. Cuando se descubrió el microscopio y comenzaron a hacer los estudios microscópicos de lo que era el semen, pues vieron que ahí se movían muchos espermatozoides, ¿no? Y hubo gente que dijeron que habían visto a través de los espermatozoides un niño en miniatura y que era importante que en el acto sexual se eyaculara dentro de la mujer para que fuera depositado ese líquido y que la mujer en uno de sus órganos, ese líquido, que ya era un niño que ya estaba preformado, se iba a desarrollar en el útero de las mujeres y que su organismo tenía ese órgano que estaba adaptado para llevar el desarrollo embrionario. Y duró mucho esa creencia, fueron años, muchos años en donde pues decían que ahí veían al nuevo individuo, y incluso hay muchos libros donde les ponen en un espermatozoide adentro, les ponen un niño así en miniatura, así súper chiquitito, ¿no? Después, pues vienen los ovistas, los que decían que no, que en la mujer, en el ovario, cuando hicieron ya los
las preparaciones temporales de los cortes de ovario y que veían los folículos primarios, decían que no, que la mujer ahí tenía al niño en miniatura. Bueno, eran unos pleitos que se dieron entre los espermistas y los ovistas de que pues que unos decían que no, que el niño lo tenía la mujer y otros que estaba en el espermatozoide. Hasta pues ya que empezaron ya más en forma los estudios y llega un personaje en el siglo pasado que es Gregorio Mendel. Gregorio Mendel es un individuo que es de origen checoslovaco y que fue a la universidad y que él tuvo conocimientos en matemáticas, en ciencias, y aparte de que era científico, tenía, pues su profesión era también ser sacerdote. Él nació en 1822 y muere en 1864. Esta persona estaba muy interesado, pues todos los investigadores, ¿no? Por parte de los investigadores, una de las primeras este, aspectos que tienen los investigadores es la observación, ¿no? Entonces, esta persona pues, le llamaba mucho la atención el estar observando a vegetales, a las personas, a los animales, en donde decía, bueno, ¿por qué algunas personas en los humanos, pues sí, nos parecemos a papá o mamá, pero en muchas ocasiones pues no nos parecemos a ellos, y nos parecemos a los abuelos, nos parecemos, tenemos rasgos algunos de algún tío, pero ¿de dónde? ¿Cómo? Ya no somos idénticos a ellos. Sí portamos ciertas características, pero no somos una copia fiel de los animales superiores, incluyendo el hombre, los vegetales también. Y cómo ya comenzaba a ver que había también, se comenzaba a escuchar que había muchos organismos que eran microscópicos. Mendel no contaba con el microscopio, ¿eh? Entonces, él, tomando en cuenta estas observaciones, la década, en 1860 más o menos, un poquito antes, él comienza a llamarle tanto la atención que decide tomar en estudio, hacer una investigación de ver por qué se lleva a cabo esa transmisión, cómo se va a llevar a cabo esa transmisión, con lo cual pide permiso al monasterio en donde trabajaba, ejercía sus funciones de sacerdote, que le presten un lote, un terreno, ahí eran terrenos muy grandes, y que él quería llevar a cabo un proyecto de investigación. Él sabía mucho matemáticas, sabía ciencias, y sus conocimientos en teología, pues lo ayudaban a él mucho a tener muchos conocimientos y empezar un proceso de investigación. Él comenzó a utilizar muchos de los pasos del método científico, y dentro de los pasos del método científico, como ustedes lo saben, lo primero es una observación, el tener un problema en la mente de algo que quiero saber la causa de cómo y el por qué, el plantearse una hipótesis y comenzar a reunir toda una serie de materiales, tanto físicos, con qué voy a trabajar mi material biológico en este caso, y el material físico que pues no nomás él lo iba a hacer, que sí, que también necesitaba personas quienes le tenían que ayudar a hacer su investigación. Entonces tenía que buscar un organismo biológico que no costara tanto,
porque pues él iba a financiar en parte este estudio, y ustedes saben que actualmente pues hay instituciones que te financian los trabajos de investigación. Ejemplo, el CONACYT, ¿no? La escuela también se les da un porcentaje para llevar a cabo sus estudios de investigación, porque todo estudio de investigación genera un aspecto económico, ¿no? Tanto material como humano. Entonces, él decide estudiar y él le llamaba mucho un aspecto, ¿no? Decía, bueno, oh, caray, veo que, pues sí, para que se lleve a cabo la generación de nuevos organismos, necesitamos dos progenitores. Entonces, pues yo considero que cada uno de esas características que nosotros estamos heredando de los progenitores, considero que esas características deben de estar manejadas por dos elementos que deben de estar en nuestro interior de nuestras células, con lo cual él toma, ya tomando esto en base, él toma como organismo biológico para su estudio el chícharo. Y ya le habían dado oportunidad de tener una área extensa ahí en el monasterio, y entonces pues ya tenía su personal, ya tenía con qué iba a trabajar, y entonces pues comienza a echar a andar su trabajo y toma ciertas características en elegir al chícharo por varios aspectos. Primero, su economía, que no era un producto demasiado caro. Estos chícharos tienen varias características, vean ustedes, y que se le pueden estudiar al chícharo más de 7 características, pero él toma en estudio 7 características, y que esas características tenían la contraria. Por ejemplo, nada más por decirle, el color del chícharo, había chícharos de color amarillo, pero también tenía el contrario, que era el color verde. Que había en chícharos que, la planta del chícharo, había plantas del chícharo que tienen una altura, él estudió la altura, una altura que llegaba cerca de los 2 metros, son altas, y había la característica contraria, que es plantas que no alcanzaban más que la altura de unos 60 centímetros, con la cual la llamó él baja o enana. También esto de que esas características, ahorita vamos a ver esas 7 características que vio, y que de esas 7 características tenía su característica contraria. El chícharo es un vegetal que es fácil de cultivar. Se cultiva y cuando se tiene la cosecha, se tiene muchos organismos, es muy fértil y tiene demasiada cosecha, demasiados hijos tiene, ¿no? Entonces, iba a tener muchos elementos con los cuales podía trabajar. Ustedes saben que cuando hacemos un trabajo de investigación debemos de tomar una muestra, y cuando trabajamos con una muestra, y si tomamos a animales, por ejemplo, el animal que se toma mucho en investigación son los ratones de laboratorio, que son los blanquitos, ¿no? ¿Por qué? Porque es un organismo con el cual se ha visto que a través de muchos estudios es un organismo muy accesible para trabajarlo en el laboratorio. Las vacunas actuales que estamos teniendo del COVID, se están haciendo sus trabajos en ratones. Entonces, eh,
necesitamos ver también cuando tienen descendientes, pues cuántos descendientes tienen los ratones, si tienen varias crías, ¿no? Entonces, necesitamos tener una población. A veces la población no es muy grande cuando trabajamos en humanos, ¿no? Y ahorita, pues, muchas de las vacunas, pues viéndolo ya actualmente, pues sí trabajaron todas las industrias farmacológicas, los estudios, los centros de investigación con una población X y después estuvo una población de humanos que fueron una muestra. Pero pues se había trabajado con una muestra y que pues si no había habido muchos problemas, se podía hacer extensivo el aplicar la vacuna al resto de la población. Y últimamente hemos tenido eso, ¿no? Se han aplicado las vacunas y porque no nos han generado muchas complicaciones, pero sin embargo sí tienen ahí algunas complicaciones y no las han mencionado con algunos tipos de vacuna. Afortunadamente no son muchas, algunas nos comentaron que algunas estaban generando la presencia de coágulos, otra pues sí, cuando les aplican las vacunas tenemos 1 o 2 días efectos como cansancio, debilidad, temperatura, escalofrío, pues es la aplicación de un inóculo, ¿no? De agentes que entran a nuestro organismo. Pero eso es algo que nos va a despertar a nuestro sistema inmunológico para que empiece a producir anticuerpos. Entonces era una descendencia muy abundante. Eran organismos son organismos, los chícharos, que en la misma planta tienen en su flor tiene los dos organismos, los dos aparatos reproductores, es hermafrodita. Tiene tanto al gineceo como al androceo. Entonces es una planta que se puede autopolinizar, pero también permite la polinización cruzada. Y él dice, bueno, esto es muy importante porque aquí va a intervenir la mano del ser humano, en la cual voy a tomar el polen de algunas plantas y se los voy a poner a otras plantas. Esto para ir haciendo un trabajo de mezclar características. Entonces, esto, chicos, estas son las causas por las cuales o los motivos por los cuales él toma en estudio a el chícharo, ¿sí? ¿Cuáles eran esas características? La forma de la semilla. Vean ustedes, la semilla era lisa, pero había también chícharos que eran arrugados. El color de la semilla era amarilla, pero tenía el contrario que es verde. El color de la cubierta puede ser gris, pero también puede ser blanca. La forma de la vaina, lisa o rugosa o arrugada. El color de la vaina, verde o amarilla. La longitud del tallo es la que les digo, ¿no? ¿Cuánto podía medir la planta? Alta o baja o corta, que se le llama. Y la posición de la flor. La posición de la flor era que en los tallos podía tener en toda la longitud del tallo flores en toda su longitud, pero aquí a estos tallos que tienen flores en toda su longitud le llamó el axial, pero había tallos tallos que no tenían nada de flores, pero nada más en la punta tenía flores y la llamó terminal. Chicos, aquí comenzó a ver toda esta serie de características. También hay, la flor puede ser de color púrpura, como morada, y una es blanca. Él no tomó en estudio el color de la flor, él tomó en estudio todas las otras siete características, que al final se volvían
14 características, ¿no? Pues con la contraria. ¿Por qué también toma en estudio Mendel estos organismos? Él decía que todos los organismos, animales, vegetales, el ser humano, en nuestro organismo, dentro de nuestro organismo, había unas estructuras en las cuales él no, que había esas estructuras y que dentro de esas estructuras se estaban controlando las características que portamos todos los organismos. Puede ser en las plantas, pues el color, la altura, las flores, el follaje, las cubiertas, como en el chícharo, que eran características y que estaban cada una de esas características, pues para que se pudieran cruzar y tener descendientes necesitábamos dos organismos. Entonces, que cada organismo que estaba controlando una característica, ese organismo para esa característica tenía dos elementos, él le llamaba dos elementos. Una que es proporcionado por un padre, que las heredé de mi padre, y la otro cromosoma, aquí tendríamos, que es proporcionado por mi madre. Y que cuando los organismos se fecundan y van a dar origen a los organismos, estos se van a heredar. Entonces, chicos, a ese elemento a lo cual se estaba refiriendo Mendel, es lo que conocemos actualmente como cromosoma. Él no sabía de la existencia del cromosoma. Él decía que había elementos que estaban controlando estas características. Ya en el siglo XX comenzaron a hacerse muchos estudios con diferentes técnicas y se definió que los elementos que Mendel hacía referencia eran estas estructuras filamentosas, y así se definen actualmente. Cuando definimos a los cromosomas, se definen como son unas estructuras filamentosas que está conformado dependiendo en la etapa en la cual se encuentren del ciclo celular. Puedo encontrar que tiene un cromosoma completo aquí con sus dos cromátidas, que tiene unos brazos superiores, unos brazos inferiores, y que a todos esos brazos les llamamos cromátidas, y que tiene dos cromátidas y que una cromátida es idéntica a la otra cromátida, y que cuando sucede esto son las cromátidas hermanas. Hay una etapa del desarrollo embrionario que nada más puede darse una cromátida sencilla. ¿Sí? Entonces, cuando nos estemos refiriendo a esas estructuras filamentosas, pues lo vieron así y le dieron ese término porque en la etapa de la mitosis y la meiosis, profase, metafase, con las diferentes técnicas se veían cómo esos cromosomas se habían alargado, se habían desenredado, esa cromátida se había desenredado, y entonces se veían como estructuras alargadas. También nosotros sabemos que este es el cuerpo, el cromosoma nada más es el cuerpo, es como nosotros, ¿no? Nosotros tenemos un cuerpo, una cabeza, un cuello, un tronco, abdomen y cuatro extremidades, ¿sí? El cromosoma es lo mismo, pero dentro del cromosoma, jóvenes, se encuentran los componentes que están manejando las características. Y actualmente a esas características que hacía mención Mendel, nosotros le llamamos genes. Y los genes se define, por eso es que ya deben de ir empezando a desarrollar ese glosario. El gen
es la unidad básica de herencia, porque el gen es la característica, ¿sí? Ahora, chicos, también dentro de ese gen, manejamos mucho el término de alelo, que lo manejó no como tal Mendel. Ahora, ¿alguien de ustedes sabe qué es un alelo? ¿Qué es un alelo? ¿No? ¿No? Bueno, más o menos, ahí llevas la idea, ahí llevas la idea. Eh, Se define como las formas alternativas de una característica. ¿Qué es esto? Aquí yo tengo un cromosoma y aquí voy a tener otro cromosoma que sería cromosomas homólogos, ¿sí? Acuérdense, los cromosomas homólogos son iguales en estructura y en genes, manejan los mismos genes, o sea, las mismas características, ¿sí? Pero a lo mejor aquí, este cromosoma que fue proporcionado por papá, que quiero ver, por ejemplo, el color del ojo. Papá lo tiene azul, tiene un gen para el color azul, pero mamá lo tiene aquí. Si tuviéramos otro cromosoma, aquí lo tenemos en el mismo sitio, pero en el cromosoma de mamá lo tenemos el gen de color café, café oscuro. Entonces, aquí decimos, estas son las formas alternativas. Un cromosoma, que yo los tengo, ustedes los tienen, los tenemos en nuestros cromosomas homólogos, en el sexual, ¿no? Lo tenemos y está manejando el cromosoma que me dio mi papá. Aquí yo tengo el gen que es de color azul. Aquí tengo otro cromosoma que es de mi mamá y yo lo estoy manejando de color café oscuro. Cuando se forman los gametos, jóvenes, cuando está viendo la formación de espermatozoides o el óvulo, acuérdense, anafase 1 o anafase 2, los cromosomas homólogos en la anafase 1 se separan y este se va a ir a formar hacia un polo y el otro hacia el otro polo. Y entonces se van a separar. Todo va a depender al final de la meiosis 2, que vamos a tener 4 células. Vamos a ver a dónde se fue ese cromosoma de papá. O sea, se separaron. Y acuérdense que en la anafase 2, en el cromosoma sencillo, que son cromátidas hermanas, se van a separar. Entonces va a haber 2 cromosomas que van a llevar el color azul, pero va a haber 2 cromosomas que van a llevar el cromosoma café del alelo café, ¿no? Del que me proporcionó mi mamá. Entonces, chicos, todo va a depender en la célula gamética que tenga esa característica con el espermatozoide también que tenga esas características. Entonces, chicos, alelo significa las diferentes formas alternativas de una característica. Ejemplo, aquí Mendel, aquí forma de la semilla, dice, yo la veo lisa, pero tiene su forma alternativa. ¿Cuál es? La arrugada. La otra, el color de la semilla, amarilla, pero tiene la alternativa, que es la blanca. Chicos, esto se llama alelo. Y aquí tenemos el cuerpo que es el cromosoma. Adentro se encuentra el gen. El gen es la característica, pero se define, porque es la base de la herencia, entonces se define como la unidad básica de herencia. Dentro del gen podemos tener el alelo es la forma alternativa. Chicos, y nada más para terminar, el, el gen, ¿de qué está compuesto? ¿Qué hay dentro? ¿De qué está conformado el gen? Pues está conformado de un compuesto químico.
y que se llama ADN o DNA, como ustedes lo quieran llamar. Y eso vamos a continuar la próxima clase. Chicos, nada más para ya terminar, jóvenes, espero sus evidencias. Hay personas